pero nuestra idea, Karina, es poder recolectar las 87 firmas. O sea, esto tiene que ser una cruzada. Hola Karina, encantado de estar en Exitosa. Muchísimas gracias por atender nuestro llamado. Esta es la moción del congresista Málaga, ¿no? Así es, efectivamente, es una moción de bastantes decenas de páginas que se ha ido sustentando con todas las pruebas, evidentemente, que han ido apareciendo a lo largo de estos meses de investigación de parte del Ministerio Público. Es una moción bastante bien fundamentada, con arreglo a la Constitución, y entonces estamos en este momento en pleno proceso de recabación de firmas. Congresista, el congresista Málaga se había basado específicamente en el tema de la mala utilización de los aviones del ejército peruano, de la policía, de la FAB, estos aviones que habían permitido que el presidente de la República fuera a actividades oficiales, pero con una comitiva bastante grande, ¿no? Sus familiares, sus sobrinos y específicamente Fray, que le habían puesto Lai Vázquez Castillo. Además de esto, ¿se ha ido anexando otros delitos? Sí, mira, sobre ese caso en específico, el congresista Málaga lo que hizo fue presentó una acusación constitucional. Muy bien. Que en este momento digamos está tramitándose en la subcomisión, pero evidentemente por las restricciones que tiene el 117 todavía en este momento se está debatiendo en el Parlamento si es que procede o no procede, lo mismo como la denuncia que ha presentado la fiscal de la Nación también. Eso será en su momento sujeto de debate del Pleno, pero el congresista Málaga ha recogido no solamente esa acusación respecto de un posible peculado de uso en el avión presidencial, que es uno de los tantos delitos que tiene el señor presidente. Tiene en este momento él 6 carpetas de investigación fiscal en el Ministerio Público sobre diversos delitos de corrupción, ¿no es cierto?, de organización criminal, él y varios de sus ministros. Entonces, esas son varias de los argumentos, de las razones por las que se está recabando las firmas. En este momento, Karina, ya obviamente los grupos de la oposición, Avanza País, Renovación Popular, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, han comenzado a suscribir la moción de vacancia, y lo bueno también es que se han ido sumando diversos parlamentarios que quizás en un momento hubieran estado más dubitativos de firmar, como la congresista Susel Paredes o la congresista Flor Pablo del Partido Morado, que en su momento no apoyaban una moción de vacancia y que hoy día finalmente han logrado reflexionar y por fin abrir los ojos y dejar de seguir siendo cómplices de un gobierno tan terrible, incluyendo también muchos de los parlamentarios de Acción Popular que, estando sindicados en la organización criminal del señor Castillo, han firmado la vacancia, como el señor Illich López, por ejemplo, ¿no? Y entiendo que la congresista Marlene Portero de Acción Popular también ha firmado el día de hoy la moción, y en ese trabajo estamos, ¿no? Muy bien. ¿Cuántas firmas tienen en este momento y cuántas necesitan para presentar la moción? Mira, para presentar la moción se requieren alrededor de 33, si no me equivoco, según el reglamento del Congreso. Pero nuestra idea, Karina, es poder recolectar las 87 firmas. O sea, esto tiene que ser una cruzada, ¿no? Aquel que realmente tenga la disposición y la voluntad de vacar al presidente debe firmar la moción, ¿no? Y con 87 firmas presentar la moción de vacancia para obtener 87 votos y trabajar uno por uno, Karina. Tenemos que hacer ese trabajo con todos los grupos políticos y con cada congresista, y que cada parlamentario se haga responsable de su voto y de su firma en este momento, porque tenemos que darle al país una salida política a la crisis, ¿no? ¿Y en este momento cuántas firmas tienen? No lo sé, porque es el congresista Málaga el que tiene en este momento la responsabilidad de pasar la moción. Yo la he firmado el día de ayer, pero entiendo que cuando yo la firmé ya habían alrededor de 20. Sí, 22 he visto en la última información. Sería bueno que esto sea público, ¿no? Para que todos nos vayamos enterando, digamos, en tiempo real. ¿Cuál es? Por supuesto. Sí. ¿Cuál es el motivo de la vacancia? ¿Incapacidad moral? Así es, sería en aplicación del artículo 113 de la Constitución, que permite al Congreso declarar al presidente incapaz moral frente a las 6 investigaciones fiscales que tiene y los abundantes hechos de corrupción que rodean su gobierno.
creo que además de una sanción ética, es una salida política la moción de vacancia. Es ambas cosas, ¿no? Es el Congreso en representación del pueblo diciéndole al presidente de la República, oiga, usted merece una sanción ética y por tanto ser removido del más importante cargo del Estado porque no ha estado a la altura de las circunstancias. Eso como primera cosa. Y como segunda cosa, evidentemente la vacancia es también, y se ha vuelto también, Karina, una salida a la crisis política, porque con un gobierno así de, no solamente debilitado, sino así de improvisado y así de tendente a obstaculizar la justicia, como ha hecho el propio señor presidente con el caso del señor Colchado, ¿no es cierto?, o con el caso de las evidentes coordinaciones para el asilo o la fuga de sus propios ministros. Este presidente no se sostiene en el tiempo. No puede existir un presidente así atrincherado en Palacio de Gobierno buscando blindarse de la justicia por 5 años. Ningún sistema democrático puede sostener algo de esa naturaleza. Muy bien, pero si el presidente ha logrado hacer lo que usted dice, es porque ha tenido aliados en el Congreso de la República. ¿Cómo se le vaca a un presidente por incapacidad moral y se queda el Congreso de la República a seguir gobernando el resto de este periodo si tiene allí, digamos, hierba mala? Por supuesto, ahí son dos cosas, Karina. Mira, yo creo que la forma de conseguir la vacancia es señalando ahí a los cómplices. Creo que se tiene que dejar de hablar siempre del Congreso y empezar a hablar de las bancadas y de los congresistas y separar la paja del trigo, ¿no? Y decir quiénes son realmente las bancadas y los congresistas que están blindando al señor Castillo y que le están impidiendo al país tener una salida a la crisis política. Eso creo que tenemos que empezar a individualizar las responsabilidades de cada congresista en su voto, porque para eso han sido elegidos, para hacerse responsables de sus votaciones. Eso como primer asunto para poder alcanzar los 87, con la ayuda evidentemente de la opinión pública y de la ciudadanía que tienen que ayudarnos en esto. Los congresistas no podemos hacerlo solos, eso está clarísimo. Y lo segundo, Karina, es que además tenemos que respetar el orden constitucional, ¿no? La vacancia por incapacidad moral es constitucional, ha sido ratificada por el Tribunal Constitucional, es perfectamente legal, constitucional, y eso implica un orden de sucesión constitucional, ¿no? En el que evidentemente el presidente de la República lo sucede la vicepresidenta, ausencia de la vicepresidenta convoca el presidente del Congreso y el presidente del Congreso convoca elecciones generales. Ese es el orden de sucesión y ese es el orden que tenemos que respetar también. Y crucemos los puentes cuando lleguemos a ellos, evidentemente, ¿no? Muy bien, entonces la sucesión constitucional, esa es una última pregunta, porque Dina Boluarte, que sería, digamos, en el orden de la sucesión constitucional, la nueva presidenta de la República, si es que se logran los votos, también está con con problemas en el Congreso de la República, y si a ella también la inhabilitan. Mira, en el caso de Dina Boluarte, Dina Boluarte, obviamente yo discrepo políticamente con la señora Boluarte y me queda clarísimo que yo no voté por la señora Boluarte, pero es la vicepresidenta que escogieron los peruanos para suceder al presidente Castillo en caso de incapacidad moral permanente. En ese sentido, la señora Boluarte, digamos, tiene que comprender que ya no ha sido la presidenta elegida directamente por los peruanos para ocupar ese cargo, digamos, de manera primera, ¿no? Directa. En ese sentido tendrá que ser muy consciente de quizás cumplir su palabra como lo hizo en su momento y renunciar, ¿no? Ella dijo que si se iba a Castillo, ella iba a renunciar. Bueno, pues será ahora tiempo de que los ciudadanos le exijamos a ella que cumple efectivamente su promesa, ¿no? Y si no, evidentemente también responder ante el Parlamento frente a los cuestionamientos que pueda ella tener en su momento como presidente de la República y ser sometida a los procesos de control político que correspondan hacer en su momento también, ¿no? ¿Y el tema de que se vayan todos ya quedó en el olvido? No, lo que ocurre es que la señora Dina Boluarte evidentemente tiene muchas opciones sobre ella misma. Podría ella misma pedir adelantar las elecciones, podría ella misma pedir recortar el mandato, o lo podría hacer el presidente del Congreso si la señora Dina Boluarte finalmente da un paso al costado y renuncia. A mí me queda clarísimo que de asumir el Parlamento la conducción del país, se tienen que convocar elecciones lo más pronto posible. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a esperar
¿Qué pasa con esta tercera moción de vacancia? Muchísimas gracias a Alejandro Cabero, congresista de Avanza País, por estar aquí en Exitosa, dándonos cuenta de cómo se va a dar este proceso. No van a presentar la moción de vacancia hasta tener los 87 votos.